Muy buenas y bienvenidos a Seguridad Electrónica y algo más. En este tutorial vamos a explicar qué tipo de contactos magnéticos hay en el mercado, ¿vale? Y sobre todo, dependiendo de la marca o modelo, pueden ser de una forma o de otra, pero normalmente están estandarizados. También hay que recordar que dependiendo del país, puede ser de una forma o de otra, dependiendo de la ley de seguridad privada que tengan cada uno, que puede ser de los contactos magnéticos de grado 2 o de grado 3, dependiendo también de cada país y de cada continente. Principalmente son de PVC o metálicos. Y ahora vamos a ver cuáles son los tipos de contactos magnéticos que hay en el mercado. Contactos magnéticos vía radio. Aquí tenemos dos tipos de contactos magnéticos. Primeramente vamos a ver este contacto magnético no lo tengo yo aquí para enseñárselos físicamente, ¿vale? Pero este contacto magnético normalmente es un contacto magnético pequeñito que va alimentado por una pila de estas de botón o una pila pequeñita, ¿vale? Y después, dependiendo del fabricante, tiene distintos tamaños, unos más grandes, otros más pequeñitos. En este caso, a lo mejor en para 2 es así cuadradito, pero también puede haber unos que son un poquitín más grandes. El fabricante utiliza el tipo de batería o de pila, como lo queramos decir, que se adecue mejor a las características de su contacto magnético, con lo cual de un fabricante a otro puede variar el tipo de pila que se ponga. Este tipo de contactos magnéticos se pone normalmente cuando el cliente no quiere ningún cable que no se vea por ningún lado, pues se ponen estos sensores que son vía radio, con lo cual no hace falta ni llevar ningún tipo de cable ni nada. Se pone, normalmente va por número de serie o sea de alta abriendo el tamper y demás, y se coloca en donde se quiera, en la puerta o en la ventana, ¿vale? También tengo que destacar que dependiendo de la puerta, por ejemplo, no es lo mismo una puerta de madera que una puerta metálica. Hay que poner un tipo de contacto magnético con mayor imantación o menor imantación. También hay que recordar que las baterías cada cierto tiempo se van agotando, con lo cual normalmente la central pone baja batería en zona tal. Pero normalmente, si ustedes ya saben más o menos cuándo hay que cambiarla, yo normalmente las cambio cada 1 o 2 años, como máximo 2 años, porque no dé falsas alarmas y no tengamos problemas. Ahora vamos a ver el otro contacto magnético que tiene características parecidas, pero no es igual. Es decir, este otro contacto magnético se pone en otras ocasiones cuando se quiere instalar, aparte de un contacto magnético vía radio, se quiere instalar un contacto magnético cableado. Con lo cual vamos a verlo. Bueno, ahora vamos a ver un contacto magnético que se pone cuando se hay que poner un contacto magnético cableado, aparte del que sea vía radio, ¿vale? Este contacto magnético, ¿vale?, de la marca Honeywell. Hay de todas las marcas, yo tengo este. Y aquí en la caja vemos que la alimentación está alimentada por una pila. Hay otros que son de botón, ¿vale? Pero este tiene una pila. Y después el imán, ¿vale? Y aquí tenemos, vamos a ver, el contacto magnético, digamos la placa electrónica. Esto va así. Vamos a ver. Vamos a ver que esto ya hacía. Vale. Al revés. Ahí va. Vale. Esto va enganchado así. Esto va enganchado así y tiene unas mosquecitas que iría al contacto magnético así. Esto va en la parte de la puerta y esto iría, digamos, en el marco de la puerta. Se puede poner así, así, como, ¿vale? Pero siempre con las marquitas confrontados. Vale. Estos nuevamente se pueden quitar. Esto tiene una piedecita. Vamos a ver. Que esto, vamos a ver. Se levanta esta pestañita y se quita. ¿Vale? Aquí tenemos esto. Y ahora aquí tenemos la mosquecita y lo abrimos. Vale. Aquí iría la pila. ¿Vale? Y aquí tenemos una borna. Aquí se puede poner un
contacto magnético cableado, ¿vale? Es decir, si tenemos una ventana, ¿vale? Puedes poner esto en una hoja de la ventana y el contacto magnético cableado en la otra hoja. Si abre una hoja, saltaría, y si abre otra hoja, saltaría con este. Esto normalmente van con un número de serie, y para habilitar esta borna, normalmente se hace, pues, se da con número de serie se pone un número más, o en esta se pone dependiendo del bucle, lo que sea, ¿vale? Pero sepamos que esto normalmente son más grandes, ¿vale? Pero como tiene la borna para el contacto magnético, son un poquitín más grandes. Y vamos a ver otra cosita. También tengo que recordar que esto muchas veces se puede poner esto, digamos, el contacto magnético cableado, y esto lo utilizamos como un receptor, ¿vale? Para la central, y ponemos un contacto magnético cableado, donde queramos. Esto normalmente se utiliza cuando son unas puertas metálicas que quitan mucha alimentación, que estos sensores normalmente no funcionan bien. Normalmente se pone un contacto magnético, y esto lo utilizamos de transmisor para mandar la señal a la central, ¿vale? Contactos magnéticos cableados empotrados. Ahora vamos a empezar con los contactos magnéticos empotrados. Normalmente hay de dos tipos: los que llevan la resistencia internamente y los que hay que poner la resistencia externamente, ¿vale? Vamos a comenzar con los que tienen la resistencia internamente. Bueno, estos contactos magnéticos, ¿vale?, son los que llevan la resistencia interna. Normalmente son un poquitín más gordos que los normales, ¿vale? Este sería el imán, y este sería, digamos, donde lleva la electrónica. Esto iría en la puerta y esto iría en el marco de la puerta. Esto es a través de un taladro. Como ustedes ven, es un poquitín grande, ¿vale? Está aquí. Vamos a ver que tengo aquí un abierto, ¿vale? Y esto lleva una tapita, ¿vale? Y sobre todo aquí vemos que llevan unas resistencias internas, que son aquí unos colorcitos que llevan para el tamper y para el contacto de zona. También llevan unos pins de jumper. El tamper, este puertocito de aquí es el tamper, y aquí vemos que tiene bornera, ¿vale? Con lo cual, para meter los cables del tamper y de la zona. ¿Qué es lo que pasa con estos contactos magnéticos? Vale, tienes que dar un corte a la resistencia que tiene de valores su central. ¿Qué es lo que pasa? Que si se confunde, esto ya pueden tirar, porque esto ya no se puede soldar y es muy difícil, ¿vale? Estas a mí no me gustan, ¿por qué? Porque como te confundas al cortar, ya, o si por ejemplo tienes una instalación que cambia de central, pones otra y no permite la nueva central dar los valores de los antiguos contactos magnéticos, ya también tienes un problema, con lo cual yo prefiero poner una resistencia que la pueda poner, y si tengo algún problema, quitar y poner por otra que sea de otra central nueva, ¿vale? Lo bueno de estos contactos magnéticos es que, como se quedan ocultos, son muy difíciles de sabotear. Tendrían que abrirlo, y claro, al abrirlo ya el tamper actuaría, la tapa y demás, ¿vale? Con lo cual estos son muy difíciles de sabotear. Estos contactos magnéticos, los que demuestro, ¿vale?, son de grado 3, es decir, son de la máxima seguridad, pero también hay de grado 2. Aún así, a mí estos realmente no me han dado buen resultado, porque muchas veces la puerta, si no está bien, si está muy a ras, empiezan a chocar. Esta parte, vamos a ver, esta parte y esta chocan, y claro, ya tenemos el problema. Si esta oportunidad está separada, así va bien, pero como de así, y a mí ya me ha pasado que los de las puertas lo ponen muy bien, y claro, choca, y al final pues es un problema, ¿vale? Ahora vamos a los contactos magnéticos, ¿vale?, que no llevan la resistencia interna y que tienen un cable, que serían de este tipo, ¿vale? Esta sería la parte, vamos a ver, esto sería la parte del imán, y esta sería la parte que lleva el cable, y lleva 4 cables para el tema de la alarma y la supervisión, que sería el tamper. Estos contactos magnéticos, la verdad es que a mí yo los prefiero poner a los otros. Esto los pone la resistencia donde vaya, y el cable con el cable que viene a la central, ¿vale? Se hace un taladrito, que esto normalmente los taladros son más pequeñitos, son de a lo mejor de 8 o de 10, ¿vale? Y estos se quedan ocultos, y la verdad es que esto, aunque la puerta se quede muy a ras, nunca van a chocar, porque estos se quedan bien empotrados y no hay ningún problema. Y aparte, lo bueno es que este cable, pues la verdad es que tendrá a lo mejor, pues no sé, tendrá 15 o 20 años, ¿vale? Que no se va a romper. Tendrá 15 o 20 años, ¿vale? Que no se va a romper. Este cable, pues la verdad es que tiene mucho, tendrá 15 o 20 años, ¿vale? Que no se va a romper.
casi 2 metros, con lo cual lo puedes llevar bien para llevar un empalme, para hacer el empalme en una cajita o donde sea. Si son de grado 3 hay que poner una caja de empalmes específica con tamper y demás, pero eso ya son, depende del país, son de grado 3, grado 2 y las exigencias que dé cada país. Pero a mí estos son los que me gustan. Y ustedes ven que son metálicos, dependiendo también del fabricante, puede ser metálicos o de PVC. Los de PVC quedan más disimulados, pero estos normalmente son mejor para puertas que son de aluminio, que puede quitar un poquitín la diamantación. Pero la verdad es que funcionan muy bien. ¿Cuál es el problema? Que estos tipos de contactos magnéticos, los empotrados, solamente se hacen cuando se hace por ejemplo, en una vivienda o un negocio, se está haciendo la instalación entera. Es decir, que la gente no vive o que está ya hecha, pues va a quedar un canalización hasta donde esté contacto magnético, después taparlo con la jamba, como decimos aquí, digamos la parte lateral de las puertas, y claro, es un poquitín lioso. Normalmente cuando la gente ya está viviendo y demás, pues se pone un contacto magnético o de superficie o vía radio, pero esto normalmente se hacen solamente en instalaciones que se está haciendo en obra gris, como decíamos, ¿vale? Pues nada, hay que saber que hay de dos tipos, pero yo prefiero estos antes que los otros. Los otros mejor son más seguros, pero después son más liosos con el tema de los perfiles, ¿vale? Tengo que recordar, ¿vale? Que estos contactos magnéticos, si son de grado 2 o de grado 3, tienen diferentes tipos de cables, ¿vale? Los que son de grado 2 tienen 4 cables y los que son de grado 3, ¿vale? Tienen 6 cables. Los de grado 2 que serán los 2 cables de zona y 2 cables de tamper. Y los de grado 3 son 2 dos cables de zona, 2 cables de tamper y otros 2 cables de anti-enmascaramiento, ¿vale? Eso se pone normalmente en banca o joyerías, estos tipos de alta seguridad, decimos aquí. Y es para que una persona no venga a poner otro imán para intentar sabotearlo. Con lo cual tiene que llevar una distancia específica y muchas veces para ponerlo son un poquitín puñeteros, ¿vale? Con lo cual, venga, vamos a los siguientes. Contactos magnéticos cableados de superficie. Aquí tenemos también de dos tipos. Los que llevan la resistencia propia y los que llevan digamos que llevan el cableado propio, ¿vale? Para poner o la resistencia dentro de la mecánica, de la placa o a través del cable, ¿vale? Vamos a ver cómo son. Bueno, tenemos ¿vale? Este contacto magnético, ¿vale? No trae resistencias internas. Hay otros que sí las traen, ¿vale? Pero este no. Este es el que lleva borna internamente. Esta sería la parte del imán, ¿vale? Que iría en la puerta, y esta es la parte de la electrónica que iría en el marco de la puerta, ¿vale? Esto normalmente tiene unas marcas, con lo cual tienen que confrontarse. Vamos a abrirlo y vamos a ver la electrónica. Vamos a ver. Esto también los hay de grado 2 y de grado 3. Vale. Entonces tenemos electrónica que tiene aquí el tamper, ¿vale? Este sería de grado 3, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque tiene 6 bornas. Y el contacto magnético, ¿vale? Ahí va. Contacto magnético iría así y esto iría así, ¿vale? Creo que vemos aquí, son de grado 3, tenemos aquí una ampolla y esta otra ampolla. Esta ampolla de aquí arriba es el anti-enmascaramiento. Las de que son de grado 2, esto no lo llevan, ¿vale? Solamente llevan el tamper, ¿vale? Y la zona de alarma. Normalmente, pues aquí tenemos para que entre el cable por un sitio o por el otro. Lo ponemos aquí, ¿vale? Y entra por aquí o por aquí, dependiendo de cómo nos hayan puesto el cable o electricista que nos mete en el cable, o vayamos con otros por donde hayamos salido. Si tenemos aquí un teclado, pues venimos con el cable por aquí, o si tenemos, depende de cómo se abra la puerta y demás, ¿vale? Estos son los que habitualmente se ponen. Lo bueno que tú puedes poner aquí internamente la resistencia que tú quieras, es decir, si cambias de central de alarmas, tú cambias las resistencias y no habría ningún problema, ¿no? Aunque también está internamente que tiene la resistencia y digamos que son peores. A mí no me gusta, yo prefiero poner la resistencia, aunque sean un poquitín más grande, pero esto después se pinta igual que el color del marco de la puerta y no hay ningún problema. Hago un recordatorio para saber cómo son de grado 2 y de grado 3, las diferencias entre los sensores que son de grado 2 y los de grado 3. Dejo un recordatorio en el cual ya realicé un vídeo que lo explico más o menos para que la gente lo entienda, ¿vale?
Aunque normalmente esto de grado 3 se pone muy pocas veces, normalmente son grado 2 que es residencial, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Bueno, vamos a ver el contacto magnético de superficie, ¿vale? Que va con el cable propio, ¿vale? Que lleva, no lleva resistencias aquí, ¿vale? Ni hay que ponerse ni llevar internas. Tenemos el imán, que está aquí dentro, ¿vale? Esto iría en la parte de la puerta y esto iría en el marco, ¿vale? Este contacto magnético es un poquitín especial. Aquí, como ustedes ven, no se puede tocar nada, ¿vale? Esto va aquí, ¿vale? Y aquí vemos que lleva una especie de anillos de colores, ¿vale? Normalmente los contactos magnéticos normales, ¿vale? Tú le pones la resistencia, el cableado, este sensor es de grado 3, con lo cual vemos que tiene 2, 4, 6 cables, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí en estos que son de anillas, que estos a mí tampoco me gustan mucho, ¿vale? Para que los tengo y puedo enseñarlos. Esto dependiendo de la combinación de colores, de a lo mejor blanco con azul da un valor de resistencia, blanco con no sé qué da otro valor de resistencia, ¿vale? Eso viene en las instrucciones. Y estos, pues yo la verdad es que estos los he puesto muy poco, por eso tengo aquí este y no, la verdad es que no me gustan. Los que normalmente son los que van con una resistencia, que yo pongo resistencia y así a través de una caja de empalmes, como es de grado 3, una caja de empalmes, con lo cual se ponen resistencias y está también protegido. ¿Por qué? Porque la caja de empalmes tiene un tamper. Creo que he realizado un vídeo, ¿vale? Buscarlo en la lista de reproducción, que creo que sí que hice yo un vídeo de que era una caja de empalmes para el grado 3, ¿vale? Pero esto es igual, estos, pues se lleva ¿cómo se llama? Al perfil de la puerta y el cableado. Normalmente yo lo que intento es abrir, o sea, separar un poquitín el junquillo de la puerta, ¿vale? Y meter el cable por atrás para que no se vea. Y esto normalmente se pone mejor al teclado que está al lado de la puerta, se pone cableado y queda perfectamente. Y la verdad es que es mucho mejor siempre un sensor cableado que un sensor vía radio. Pues el sensor vía radio se pueden sabotear más fácilmente con un inhibidor o lo que sea, ¿vale? Pero estos, la verdad es que a mí me funcionan bien. No de esta marca, ¿vale? Bueno, no de esta marca, la marca es la de menos, es digamos el tipo. Yo los que he puesto son de Aritech y a mí me han funcionado muy bien, ¿de acuerdo? Pero a mí estos me gusta más porque estos después se pintan y quedan perfectos. Contactos magnéticos cableados de media y gran potencia. Ahora vamos a comenzar con los contactos magnéticos de media y gran potencia. Esto ya se ponen en sitios que digamos la alimentación está un poquitín comprometida, ¿vale? Vamos a ver qué tipos hay. Bueno, normalmente ya los contactos magnéticos de media y gran potencia, que usted se puede hacer uno, ¿vale? Van con un tubo coarrugado, ¿vale? Para el tema de que no sea más difícil sabotear y que a los golpes sea más resistente, ¿vale? Estos ya son en sitios que son en puertas, en almacenes, que los pueden pisar, os pueden dar golpes, digamos, son sitios más comprometidos y normalmente son de metálicos y son de un PVC, digamos, bastante resistencia, ¿vale? Este, ¿vale? Que tenemos que es de media potencia, como podemos ver, tiene un cable larguísimo, ¿vale? Tenemos 1, 2 metros y medio, 3 metros, ¿vale? De tubo cuadriguado, que aquí vienen los cables, ¿vale? Este es un sensor de grado 2, que 290 aquí, viene aquí Supervision Loop, ¿vale? Que sean los cables de la supervisión y que sería el tamper y esto sería la zona. En este caso no es como un tamper, esto es, si lo rompen esto, ¿vale? Esta parte, si lo rompen, pues ya daría como el tamper. Y después tenemos el tema del imán, ¿vale? No son tan grandes como este, son más o menos como este tamaño. Es que no sé dónde lo he echado y normalmente son así, que son también metálicos, que son muy robustos, ¿vale? Esto normalmente se pone en el suelo, pues esos son de media luna, para que si los pisan, que no se tropiece la gente y que sean resistentes. Y eso se pone en los cierres metálicos o en puertas metálicas. Estos cierre metálico llega así y claro, aunque estén sí separados, que normalmente los cierres metálicos no quedan bien al ras con los enganches, es más difícil. Estos son, aunque queda así, da cerrado. Y estos igual, estos si dan golpes es muy difícil. Yo los he visto rotos, que les han dado unos trastazos que no sé muchas veces cómo los rompen. Pero sí, normalmente en los almacenes estos con los
Con los toros mecánicos, si pasan por encima los pueden romper, o si dan golpadas también esto lo revientan, ¿vale? Ahora vamos a ver los que son de gran potencia. Bueno, ahora vamos a ver un contacto magnético de gran potencia, ¿vale? De gran potencia es este contacto magnético. Con la diferencia del otro, se nota, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es, digamos, es una zona, para unas zonas que, vale, sí, la alimentación es, se dice una cierta alimentación, pero no es excesiva, ¿vale? Y estos, ¿vale? Son ya, digamos, de gran alimentación. Que aquí vemos que el contacto magnético parece que es más pequeñito, pero después la alimentación es más grande. Y aquí se ven unas marcas. ¿Qué significa esas marcas? Que el contacto magnético tiene que ir en esas marcas, ¿vale? Así como se quiera poner. Se puede poner con crucetas, se puede poner contacto magnético en crucetos y demás. Estos, por ejemplo, son de PVC, ¿vale? Que son igual que los metálicos. Estos aguantan muchísimo, ¿vale? Estos igual. Llevan un cable, un tubo coarrugado para, digamos, para protegerlos, ¿vale? Estos también son de grado 2. Estos son de la marca Interlogic, ¿vale? Estos son de los mejores, ¿vale? Yo tengo que reconocer que estos los he instalado, los de Interlogic, antiguos eran ¿cómo se llamaban? Los que he dicho yo antes. Bueno, no me acuerdo ahora mismo. Pero Interlogic antes eran los de Aritech, ¿vale? Que lo compró la marca Interlogic. Estos contactos magnéticos son de los mejores, ¿vale? Los que son metálicos también son de los mejores de Interlogic, que antes era Aritech. Y esto es igual. Estos pueden ser de grado 2 o de grado 3. Estos son grandes, normalmente son de gran potencia. Y aunque el imán parezca que sea pequeñito, pero después sí que son de gran potencia. Tú pones en unas puertas metálicas que quitan mucho la alimentación, y con esto sí que funciona perfectamente. Aquí van los dos tornillos para ponerlo al suelo, y aquí estos dos aperturas para engancharlo al cierre metálico. En algunos países se llama Santa María, ¿vale? Como se llama en cada país, ¿vale? Y esto la verdad es que son muy fiables, y la verdad es que funciona muy bien. Contactos magnéticos cableados combinados. Y por último tenemos los contactos magnéticos combinados. ¿Cuáles son estos? Estos yo, digamos, los he puesto creo una o dos veces en mi vida, ¿vale? No los he puesto. ¿Cuáles son? Mirad. Es la combinación de estos, ¿vale? Este tipo, ¿vale? Que son como de empotrar, que llevan una especie de, como para, digamos, embocar en el hueco, ¿vale? Que tiene una especie de rayadura, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos estos tipos. Vamos a ver. Lo vamos a abrir para verlo mejor. Vamos a ver. Tenemos esto, ¿vale? Que como si fuese de suelo, y este otro, ¿vale? Que es diferente. ¿Qué es lo que pasa? Vale. Aquí vemos que tiene una abertura aquí en el lateral, aquí y aquí. Y este igualmente aquí y aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que estos contactos magnéticos, ¿vale? Al ser combinados, esto se puede meter aquí dentro o aquí dentro, ¿vale? Son como de empotrar, pero dices, oye, que yo lo quiero poner de superficie. Eso es cuando vas a una instalación y no sabes lo que te vas a encontrar. Pues llevar de esto y dices, seguro que acierto. ¿Que son de superficie tienes que poner en el suelo? Poner de esto, que son de media luna. ¿Que por dónde viene el cable? ¿Por aquí o por aquí? Pues lo pones, le enganchas y ya está, ¿vale? Con lo cual metes el cable por aquí, le tiras y ya se quedaría aquí. Igualmente, este sería, por ejemplo, si lo pones aquí de superficie, aquí iría la parte del imán, ¿vale? Que no sería la parte del cable, sino la otra parte. Esta parte que no haya ningún cable, pues si esto lo hemos puesto en el suelo, pues esto lo ponemos por un sitio, nosotros por otro, dependiendo de dónde lo hayamos puesto, y ya queda puesto y sigues blindado, y digamos que no vas a tener ningún problema. Esto lo bueno es que cuando vas a instalaciones, tú lo llevas y no va a tener ningún problema, porque a mí me ha pasado, dice, tienes que ir a poner un contacto magnético, y como la puerta es métrica, no es metálica, empotrar, no empotrar, dice, pues vale, pues llevas con esto y al final, solamente pones esto, pero a lo mejor tienes que poner esto, pues tienes que poner de superficie y lo tienes que anclar al suelo, y encima tiene que ser de media luna para que no lo rompan o que sea así. Y esto igual, lo tienes que poner en un cierre metálico, con lo cual estos, la verdad es que vienen muy bien. Yo los he puesto una o dos veces en la vida porque no lo tengo que utilizar mucho, porque
siempre hay que ver los sitios, ya más o menos me informo de cómo creo que hay que reparar o demás, pero esto la verdad es que viene muy bien. Aquí termina este tutorial. Espero que con este vídeo les sirva para saber qué tipo de contactos magnéticos hay en el mercado y cuál es mejor para la instalación que ustedes quieran hacer, ¿vale? Pues dependiendo de la instalación, puede ser gran potencia, media potencia, empotrar, con cableado, sin cableado, hay muchos tipos, por eso lo estoy enseñando para que, digamos, sepan más o menos los que hay en el mercado. Que a lo mejor hay alguno más, seguro que hay alguno más que a lo mejor yo no lo conozco o que en otros países se ponen y aquí en España no se pone, ¿vale? Pero sobre todo que sepan cómo funciona el contacto magnético y la función que tiene. También tengo que recordar que los contactos magnéticos se ponen normalmente en puertas de vivienda o en las ventanas, en las hojas o abriendo, ¿vale? O también en las puertas de garaje. Normalmente las puertas de garaje se ponen las de gran potencia, pues normalmente las puertas de garaje son metálicas, ¿vale? Y aparte se ponen en el suelo para si pasas con el coche o con el carro, como se dice, depende de los países de Latinoamérica, pues tú lo pisas con el neumático del coche y no le pasa nada, ¿vale? Y así encima, como son de gran potencia, si das un pequeño golpe no vas a romper y muchas veces las puertas del garaje no cierran al 100%, que por la parte de abajo entra un poquitín de aire, pues normalmente pues no hace falta que esté al ras, que digamos que llega con una cierta imantación, una cierta distancia de imantación, ¿vale? También tengo que recordar que los contactos magnéticos se pueden pintar, no es igual que los sensores de movimiento, que ahí no se pueden pintar todo eso, pero los contactos magnéticos usted lo pone que el suelo es de color rojo, por ejemplo, en los garajes son de color rojo, de grises, usted los pueden pintar sin ningún problema, que no le va a pasar nada, ¿vale? Igual sean las puertas, las ventanas, para que muchas veces con automático, mejor si son de estos que son blancos en la ventana o en la puerta queda feo, con lo cual los pueden pintar y no habría ningún problema, no afecta para el funcionamiento para nada. Y sobre todo, no olvides suscribirte y dar a la campanita. En la descripción dejaré un link a mi web en el cual pueden descargarse manuales, software y freeware, perdón. Y sobre todo, si tenéis alguna duda o comentario, por favor dejarlo en la parte de los comentarios. Y si es alguna duda y pregunta, si yo puedo responder, os responderé. Si no, a ver si algún compañero de gremio ve el comentario y os puede ayudar y solucionar vuestro problema, ¿de acuerdo? Venga, muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.